vamos a resolver este tipo de ejercicios que son conceptuales y luego dos de aplicación. Esperen que vamos a separar esto. Ahí está. Quiero que observen lo siguiente, lo que pide este ejercicio. Miren lo que pide. Me dice, hallar la forma polinómica. ¿Sí? Ya cuando me habla de forma polinómica, la única forma polinómica que conocemos es la de la ecuación cuadrática. Y aparte me aclara la función polinómica de una función cuadrática, cuyas raíces son 2 y menos 3. Y que además esa función cuadrática pasa por el punto 1 menos 1. Quiere decir que el punto 1 menos 1 pertenece a la función. O sea, existe una relación funcional. Ahora bien, primero planteemos qué es lo que debo hallar. Es decir, a mí me están pidiendo que busque la forma polinómica de la cuadrática. ¿Cuál es la forma polinómica de la cuadrática? AX cuadrado Exacto. más BX más C. Exactamente. AX cuadrado más BX más C. Esa es la forma polinómica, es la que tengo que buscar. Forma polinómica. Sin embargo, yo no tengo las suficientes herramientas como para hallar la forma polinómica. Profe, le falta el signo después de la X Me cuadrado. falta acá un más. Ahí está. Yo no tengo las suficientes herramientas para hallar la forma polinómica de una. Pero hay que saber que si yo tengo la forma factoriada, puedo llegar a la forma polinómica aplicando propiedad distributiva. Entonces, si yo tengo las raíces x1 y x2, lo que puedo utilizar, o sea, lo que puedo armar con lo que tengo a mano, es la forma factoriada. ¿Por qué? Porque fíjense que la forma factoriada era a por x menos x1 por x menos x2. Y la cuestión es la siguiente. ¿Quién es x1 y quién es x2? X1 es 2 y X2 es Dos menos 3. Exactamente. O sea, son elementos que yo tengo de la función que me están pidiendo. Entonces los podemos reemplazar. Y me queda... Profe, también tiene lo del punto. Exacto, que lo vamos a usar, ahora ya lo vamos a usar. Entonces me queda y es igual a por x menos 2 por x más 3. Fíjense que la fórmula tiene un menos, x2 tiene un menos, entonces menos por menos más. Y acá es donde vamos a esto que vos me decís del punto. ¿Por qué? Porque esto que tengo acá, ¿es la forma factoriada completa? ¿O hay algún dato que me está faltando que puedo agregar? En eso que tengo ahí, ¿qué me faltaría para tener la fórmula completa? Saber cuánto vale A. Exacto, saber cuánto vale A. Y acá es donde entra el terreno del punto. Este punto, ¿qué significa? Que el punto 1 menos 1 pertenece a la función cuadrática. ¿Qué es lo que significa? Desde la parte de la relación funcional. Que una parte de la función va a pasar por el punto 1 menos 1. Ok, perfecto. Sí, eso está excelente. ¿Y cómo uso esa información para hallar el valor de A? ¿Cómo la uso? Digan lo que se les va ocurriendo. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué dijo, profe? ¿Cómo uso el punto 1 menos 1 para hallar el valor de A que me está faltando? Reemplazando el valor de I, que vendría a ser menos 1. Exacto. Y entonces, si yo reemplazo el valor de I como menos 1, ¿a X por cuánto lo reemplazo? Por 1. Por 1, Bueno. exacto. Por Porque uno. acá lo que me dice es que si X vale 1, entonces Y vale menos 1. Quiere decir que puedo reemplazar los dos al mismo tiempo, porque ese punto de XY
pertenece a la función. Entonces, cuando hago ese reemplazo, a mí me queda que si y vale menos 1, entonces en x voy a poner el 1. 1 menos 2 por 1 más 3. Y eso, noten que no es otra cosa que una ecuación normal, ¿sí? En donde tengo que Despejar a... A. Claro. Entonces, vamos a resolver por partes. A mí me va a quedar el menos 1 de un lado y del otro lado. El primer paréntesis me va a quedar menos 1. El segundo paréntesis me va a quedar 4. Recuerden que lo que tengo acá es una multiplicación. Entonces, me queda Una propiedad distributiva. menos 1 y multiplicamos y me va a quedar menos 4. Porque hago 4 por 1, 4 y más por menos menos. Para hallar el valor de A, ¿qué debería hacer? ¿Cómo pasa ese menos 4 para el otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Y por la regla de signos, menos dividido menos, eso me va a dar un cuarto. Y ahí ya tenemos todos los elementos para armar la forma factoriada de la función cuadrática cuyos datos me da el ejercicio. Entonces la armo a la función cuadrática por su forma factoriada. Me va a quedar que y es igual a un cuarto por x menos 2 por x más 3. O sea que esta que tengo acá es la forma factorizada o factoriada, como más les guste. Pero a mí el problema es que es lo que me está pidiendo. La forma polinómica. Y yo puedo pasar de la forma factorizada a la forma polinómica. No. ¿Cómo? Primero aplicando propiedad distributiva acá. Que vamos a resolverla al lado, a esa propiedad distributiva. Como para tener el cálculo auxiliar. Acá está. Esto me queda, vamos a resolverlo acá, x menos 2 por x más 3. Y recuerden que para resolver aplicando propiedad distributiva, lo que tenemos que hacer es, a este primer elemento, lo multiplico por el primero y lo multiplico por el segundo. Y a este segundo elemento, lo multiplico por el primero y lo multiplico por el segundo. Entonces, lo que tengo, o lo que me queda en realidad es, primero, x por x, que no es otra cosa que x al cuadrado. Luego hago x por más 3. Eso me da más 3x. Luego hago menos 2 por x, que eso me da menos 2x. Y por último, menos 2 por más 3. Primero el signo. Menos por más es menos. Y 2 Menos por 3 6. es Menos 6. Menos 6. Y de eso que me quedó ahí, ¿puedo resolver algo? Sí, juntar el 3x, 3x con menos menos 2x. 2x. Perfecto. Y eso a mí me queda ahí está, x al cuadrado más x Más 1x. menos 6. Perfecto. Ahí está. Y eso es lo que me da el resultado de este paréntesis. De este paréntesis. Entonces, lo que me va a quedar es y es igual a un cuarto por todo lo que me dio ahí. O sea, x al cuadrado más x menos 6. Y la forma polinómica, en la forma polinómica deben verse claramente los términos A, B y C. Entonces, para que se vean claramente los términos A, B y C, lo que debo hacer es aplicar la propiedad distributiva de un cuarto con todo el polinomio que está ahí adentro. Y finalmente me queda. puede hasta 20 personas. Finalmente me queda un cuarto por x al cuadrado más un cuarto por x menos 3 medios. Porque si yo hago un cuarto por 6, me queda 6 sobre 4 y simplificado con el 2, o sea, simplificamos por 2, me queda Tengo cosas que 3 plantar. medios. Y fíjense que acá, por lo tanto, hallamos la forma
polinómica de la función cuadrática cuyas raíces eran 2 menos 3 y pasaba por el punto 1 menos 1. ¿Sí? Este es un ejercicio de tipo conceptual. Hay que tener las herramientas para poder resolverlo. Porque esto tiene dos etapas. Primero es el planteamiento. Bueno, a ver, ¿qué tengo y cómo planteo para empezar a resolver? Y ya después es resolver. Es decir, propiedades de... O sea, suma, resta y multiplicación de polinomios, suma, resta, multiplicación de fracciones, ¿sí? Binomio al cuadrado, todos elementos del cálculo que uno sabe. O sea, que uno tiene en algún momento. Profe, Lo trabajó, sí. la evaluación va a ser algo así, más o menos. Uno de estos va a haber, uno. Todos los demás son de aplicación directa, de resolución directa. Uno así para pensar un poco. No. Vení acá. Vení acá. Vamos a pasar al segundo. El segundo es un poquito más interesante. Ahí está. Qué perra de mierda es. Estoy mirando, loco. Vení Bueno. acá. Linda. Fuertes declaraciones. ¿Viste? Bueno, vamos a hacer el segundo ejemplo. Piénsenlo un momento. Este sí es más conceptual. Profe, Sí. antes de que empiece, le hago una consulta. Sí. Cuando apareció todo en amarillo, Sí. hizo propiedad distributiva, ¿no? Para llegar a después a un cuarto de X Sí. menos esa. 3 medios, esa. sí. Porque vos Claro. haces un cuarto Ah, por listo. 6. Entonces te va a quedar... Uy, Claro. ¿por qué lo escribo? Entonces te va a quedar 6 sobre 4. O sea, porque vos para multiplicar haces un cuarto por el 6. Entonces se multiplica el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Y como acá abajo hay un 1, te queda 1 por 6, 6 y 4 por 1, 4. Y esto simplificado por el 2, te queda 3 medios. Porque vos dividís arriba y abajo por el 2. Porque se puede, ¿no? Siempre que se pueda, hay que hacerlo. Claro, listo. Esa era mi duda. No está bien, no hay problema. Bueno, ahora sí, vamos al segundo. Fíjense lo que va a pasar acá. Me piden hallar el valor de h. O sea que hay que hallar un valor para h. Un valor puntual. Para que esta función cuadrática tenga un vértice. Un vértice en el 1, 0. ¿Qué significa que tenga vértice en el 1, 0? ¿Qué es lo que conozco yo? Que el vértice pasa por esos dos puntos. Exacto. El Pero tema sería, habría que ver si es el... No, ya estaba por decir cualquier cosa. No, pero... Porque se me mezclaron las fórmulas. Iba a decir el X del vértice o el Y del vértice, pero no, sería el vértice. Claro, bueno, pero está bien eso lo que estás pensando. Porque vos tenés que pensar por separado. Porque el 1, a vos te sirve el número, el 1. Entonces, ¿el 1 quién sería en el vértice? Como bien decís vos, el X de vértice. Claro. Entonces, vos sabés que el X de vértice es el 1. Ahora, del X de vértice, ¿tenés alguna fórmula? Menos B sobre 2 por A. Exacto. Sobre 2 por A. Menos B sobre 2A. Entonces, de esta función cuadrática que tenés acá, que hay acá, ¿no? Podemos reconocer quién sería A, quién sería B y quién sería C. De esta función cuadrática que hay acá. Recuerden, A es el número que multiplica X cuadrado. El B. B es el número que multiplica X. ¿Quién sería A entonces? Madre, no sabe nada. A sería h al H. cuadrado menos 3 por Claro. x Menos al 3. cuadrado, porque... Claro. Ese sería el coeficiente de A. Exacto, solo el coeficiente, ¿eh? Entonces va a ser h al cuadrado menos 3. Ese sería A. La expresión Claro, pero lo que le multiplica estaba X al diciendo es que cuadrado. estaba al cuadrado, por eso. Igual no pienso sí. que la ¿Y B quién sería? Menos H. Menos H. Más H. sí. Y C
sería el que está suelto. O sea, fíjense que todo esto que está acá no tiene X. Entonces es término independiente. Por eso, H-1. H-1. Y ahí, a partir de ahí, nosotros estas expresiones para A, B y C las podemos reemplazar acá y tener lo siguiente, fíjense. En B vamos a poner el menos H. Y en A vamos a poner H al cuadrado menos 3. Fíjense que todo este término de acá abajo, porque esto se vuelve una ecuación de incógnita H, que una vez que encuentre H, voy a encontrar la función que me están pidiendo. A mí me están pidiendo una función, pero para esa función yo tengo que hallar un valor de H. De esta ecuación que quedó planteada a partir de las fórmulas del X de vértice, ese 2 por H cuadrado menos 3, ¿qué está haciendo en esa expresión? Está dividiendo. Claro. Multiplicando. Que agarró y le cosieron al agujero que tenía en la nariz. Entonces, al pasar multiplicando y multiplicar por 1, no se me modifica nada. Entonces, a mí me va a quedar esto. Me va a quedar 2 por H cuadrado menos 3, y del otro lado directamente me va a quedar H, porque aplico el menos por menos, que va a ser más. Esta ecuación, ¿es una ecuación lineal o una ecuación cuadrática? Esta que se planteó ahora. Cuadrática. Cuadrática, exacto. Sigue siendo cuadrática, profe. Sigue siendo cuadrática. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas? Se iguala a 0 y se aplica la resolvente. Acá es donde tienen que saber que según la función, la metodología es diferente. Si yo me doy cuenta que es una lineal, despejo X. Si me doy cuenta que es una cuadrática, igualo todo a 0 y aplico resolvente. Entonces, a mí acá me va a pasar lo siguiente. Me va a quedar 2h al cuadrado menos 6. Y va a pasar, y del otro lado voy a tener h. ¿Sí? Lo que hice es aplicar distributiva, porque necesito A, B y C para aplicar la resolvente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para aplicar la resolvente? ¿Tengo que pasar a alguien para algún lado? Sí. Sí. La H. La H. Va a pasar restando y voy a tener 2h al cuadrado menos h, vamos a ordenarlo, menos 6. Igual 0. Aplicando la resolvente acá, voy a hallar los dos valores de h. Aplicando la resolvente. Es decir, yo voy a buscar h1, 2. Aplicando la resolvente. En este caso en particular, quienes... Vamos a escribirlo en mayúsculas. A, B, porque acá ya no es la misma inicial, ¿no? Es la ecuación que surgió de aplicar el criterio del vértice. Fíjense que A es 2, Corrió la bala. B es menos 1 y C es menos 6. Si aplicamos la resolvente, vamos a hallar los dos valores de h. Aplicar la resolvente es hacer la cuenta, así que voy a poner los resultados de una porque ya los tengo, ¿sí? Si aplican la resolvente, van a hallar que h sub 1 es igual a 2. ¿Por qué dejé tanto espacio? Ahí está. Y h sub 2 es igual a menos 3. Linda, Ahí está. Ahí está. linda. La cuestión es la siguiente. Fíjense que yo encontré dos valores de h. Es decir, a mí el ejercicio, vamos otra vez arriba, me pide que encuentre el valor de h. Me piden que encuentre el valor de h. Ese valor de h puede ser 1, 2, 3, 4 o ninguno. Pero acá encontré 2. Ahora, yo estoy seguro que esos dos valores de h son la solución, o puede ser que uno sea y el otro no. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Primero, armando las funciones que van a ser solución. ¿A qué me refiero con eso?
A mí me dieron inicialmente la función con h, o sea, esta que está acá. Ahí. Esa que está ahí. Inicialmente me dieron esa función con h. Veamos qué pasa si en realidad h vale 2. Si h vale 2, a mí lo que me va a quedar es f de x es igual a 2 al cuadrado menos 3, todo eso por x al cuadrado, menos 2x, más 2 menos 1. ¿Se entiende lo que hice acá, no? Reemplacé a la h por uno de los valores que encontré. Resolviendo esos paréntesis, a mí me va a quedar que f de x es igual a menos, no, es 1 positivo. X al cuadrado me va a quedar, porque fíjense que acá 2 al cuadrado va a ser 4, 4 menos 3 es 1, y 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Acá me va a quedar menos 2x más 1. Es decir, que esta es una función con el primer valor de h. Pero puedo hallar otra función para el otro valor de h. Para, en el caso que h sea menos 3 medios. Entonces, en esta misma función genérica, en donde yo tengo que hallar el valor de h, vamos a ver cómo queda la función armada si h vale menos 3 medios. Entonces, a mí me queda f de x es igual a, entre paréntesis, menos 3 medios de x al cuadrado, todo eso menos 3 por x al cuadrado, más 3 medios, ¿sí?, de x menos 3 medios menos 1. Lo que hice es reemplazar en la h el nuevo valor de h. Primero reemplacé el 2 y me dio esto. Ahora estoy reemplazando el menos 3 medios. F de x es igual. Obviamente acá, para hallar el primer valor de a, del término del coeficiente de x al cuadrado, resuelvo todo esto que está acá dentro del paréntesis. Menos 3 medios al cuadrado menos 3. ¿Cuánto les daría esa cuenta? Si tienen la calculadora por ahí. 7. Eso da... Menos 3 cuartos, ¿puede ser? Exacto, menos 3 cuartos. Menos 3 por... Menos 3 cuartos de x al cuadrado. Y no tengo calculadora, ¿eh? Bien, muy bien. Más 3 medios. Uy, se me fue ese. De x. Y menos 3 medios menos 1, ya que estamos. Bueno, menos 5 medios. Ahí. Espere, profe, no me dio tiempo. No hay problema, no hay problema. No tengo- Yo con calculadora no soy muy buena con los números No hay rápidos. problema, no hay problema. Lo importante es el razonamiento. Ya siempre digo lo mismo. Esto ya es después hacer cuenta. Sabiendo usar la calculadora, ya el número les tiene que dar. El tema es todo lo anterior. Es como uno razona el ejercicio para empezar a resolver. Acá es donde volvemos a la etapa del razonamiento. ¿Estas dos funciones son la solución? ¿O hay alguna que es y otra que no? Porque tranquilamente puede pasar que una sea y la otra no. Pero ¿cómo me doy cuenta si la solución es esta primera? Vamos a ponerla así. F sub 1. Y esta vamos a ponerle F sub 2. ¿Cómo me daría cuenta si la solución es F1 o F2? ¿Qué debería verificar? Por el gráfico. No. Volvamos al ejercicio. al Profe, enunciado. el valor de A, porque te dice el signo, ¿no? No. Volvamos a ver el enunciado. Es un rengloncito nada más el enunciado. Y eso me dice mucho. Por ¿Yo el de dónde vértice. saqué? Claro, el vértice. El vértice, Tiene- claro. Tiene que valer 0 y Tiene que valer 0. ¿Quién tiene que valer 0? El I de el vértice. vértice. Exacto. Entonces, vamos a verificar para cuál de las dos el I de vértice vale 0. Entonces, tenemos así. Yo lo que sé en este caso, es que el vértice es el 1, 0. ¿No?
yo ya sé que el X de vértice vale 1, porque de ahí saqué H, suponiendo que el X de vértice era 1. ¿Cómo buscaba el Y de vértice? ¿Cómo lo buscaba? Reemplazando en la fórmula. Reemplazando en la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que si yo reemplazo al 1 acá, me debería dar 0. O si reemplazo al 1 acá, me debería dar 0. Entonces verifiquemos para cuál de las dos se cumple. Según para qué función se cumpla, la solución de H va a ser 2 o menos 3 medios. Miren, vamos a hacer así. Vamos a calcular f sub 1 para 1. ¿Sí? O sea, vamos a buscar el Y de vértice. Me queda 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. ¿Eso cuánto da? 0. 1. Ese dio 0. Profe. Sí, Sí, no estoy. no hay problema. Y vamos a calcular la otra ahora. F de 2 para el valor 1. Y acá me va a quedar menos 3 cuartos más 3 medios menos 5 medios. ¿Que eso cuánto da? ¿Cuánto es? Si tienen calculadora, ¿no? Háganlo. A ver. Eso da... Ahí. 7 cuartos menos 7 cuartos, ¿puede ser, Exacto. profe? Menos 7 cuartos. Entonces, ¿cuál es la función cuyo vértice es el 1, 0? F1, F1. F1. Entonces, el valor de H que estoy buscando, ¿cuánto vale? 2. 2. Entonces, en definitiva, ponemos la solución. El valor... Uy, qué mal que escribí. Ahí está. El valor de H buscado es 2. Y ahí terminó el ejercicio. Entonces, fíjense cómo planteando el problema, encontré dos valores de H, pero en realidad la solución era una sola. ¿Y cómo verifiqué que la solución era esa? A partir del dato que me habían dado en el ejercicio. Estos son ejercicios muy, pero muy conceptuales. Repito, seguramente haya Profe. uno solo en la evaluación. Sí, decime. Supongo que vamos a tener las 2 horas para hacer el examen, ¿no? No, van a tener 4. Buenísimo. Va a ser de las Ah, 6 a las 10. Va a ser de las 6 a las 10. Va a tener 4. Obviamente ustedes Pero vamos a antes tener tienen- otras materias, ¿no? Ya sé, bueno, Así pero que serían 2. en definitiva serían 2, claro. Pero bueno, les doy esa... Como ese Opción. tiempo, claro, esa opción es una opción adicional. Ya las próximas, cuando se quiten el miedo de esta primera, sí van a ser de 2 horas. Profe, ¿y la fecha cuándo era? Es la clase Porque yo 7. otro día... Es la clase 7. No sé exactamente cuándo va a llegar. Porque, por La ejemplo, clase que viene, no, la otra. claro, la clase 6. La clase que viene vamos a tener porque es feriado. No, el lunes que viene no. Entonces, a ver. Ah, ¿por el qué? domingo es feriado. Claro, pero no sé por qué lo van a. Claro. No es feriado. El El lunes es feriado- el feriado de Güemes, creo que es. Sí, Ahí te pongo. el 21. Claro, no. Sí, el 21. Claro. Tendríamos, si todo va bien, no pasa nada raro en el medio, el 28 sería la clase 6 y el 5 sería el de la evaluación. Recuerden que no se tienen que conectar, ¿eh? No hay que conectarse. La evaluación se activa a las 6, se cierra a las 10 y ustedes no hace falta que se conecten. ¿Sí? Después yo voy a subir en la clase 6 los ejercicios que vamos a resolver ese día, como para que ustedes si quieren practicar algo y plantearlo, lo hagan. Y en la clase 7 voy a escribir un texto con la metodología. La metodología es sencilla. Se activa la evaluación, resuelven los ejercicios y mandan las imágenes por mensajería interna. Así de sencillo es. No hay mucha vuelta que darle. El que Ok. pueda archivarlo en PDF mejor. A mí me facilita un montón.
Claro, o en un solo archivo, o en Word, por ahí sacar las fotos Claro. y pegarlos en Word. Exacto, también. Eso, si es así, es buenísimo. El único favor, esto sí es favor, que les voy a pedir es que cada ejercicio lo resuelvan en una carilla. O a lo sumo, que cada ejercicio que comienza nuevo empiece en una carilla diferente. Es lo único que les voy a pedir. Para que yo pueda corregirlo de manera más rápida. Bueno, vamos a ver un ejercicio Bueno, más. profe, entonces usted va a subir al info, digamos, va a abrir ahí como ¿Viste? actividad. Claro. No, directamente voy a subir. ¿Viste como los archivos teóricos? Que vos entrás a la clase 7 y ahí aparecen. Sí, sí, La sí. evaluación va a aparecer sí. lo mismo. O sea, en cualquier clase, ¿no? Ah, listo. Vas a entrar a la clase Listo, 7 buenísimo. y ahí va a ser el archivo. Buenísimo, gracias. Vos no tenés que resolver nada sobre el archivo. Sobre el archivo aparece para que vos veas qué ejercicios me tenés que mandar. Y ya después, bueno, me tomaré el tiempo Buenísimo, para corregir. profe, gracias. Bueno, vamos a hacer este ejercicio y vamos a después hacer un corte y después vamos a hacer los de aplicación. Ustedes se van a dar cuenta que son más fáciles de los que parecen. Bueno, esto es lo mismo. Me piden lo mismo que en el primero. Hallar la forma polinómica. Pero ahora como dato, a mí me dan el vértice, 3 menos 1, y que la ordenada al origen es 2. Entonces, yo sé que lo que tengo que buscar es la expresión y es igual a por x al cuadrado más b por x más c, que es la polinómica, pero con los datos que me da el ejercicio, ¿puedo armar la polinómica? Tiene el dato, tiene la ordenada al origen, La ordenada tiene el al valor origen de y y de x. de y y de x. Pero a y b, ¿cómo los encuentro? Ve haciendo por ahí con la fórmula de X de vértice que hicimos recién. Vamos a hacerlo. Entonces, si yo sé que la ordenada al origen es 2, entonces me están diciendo que c es igual a 2. ¿Aquí estamos? Sí. Perfecto. Vamos bien. Sí, Vamos a pintar. sí. Entonces, con la fórmula del vértice, podemos hallar, me dijeron. Vamos a armar, a ver. Yo sé que el x de vértice Y es igual a, en este caso, ¿a cuánto es 3. igual? A 3. 3. Y la fórmula, ¿cómo sería? Menos B sobre 2 por A. menos b sobre 2 por a. Ahora, de eso, ¿puedo despejar algo de acá? Uy, lo borré. B, No, vamos a despejar. B. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría despejado B? ¿Qué tendría que hacer para despejar B? Primero pasar el 2a, ¿Cómo pasa? Multiplica. No. Sí, Multiplicando. Multiplicando. como todo Al esto 3. está dividiendo, pasa multiplicando al 3 y me queda 2a por 3, que no es otra cosa que 6a. Y esto me queda igual a menos b. Pero si yo quiero que la b quede sola, ¿cómo pasa el menos para el otro lado? ¿Cómo pasa el menos para el otro lado? ¿Qué hago con ese menos? ¿Lo paso dividiendo? No. Claro. Está multiplicando. Hay un 1 ahí que está Claro. multiplicando al B. Sería, Exacto. hay un menos 1. Pasaría dividiendo 6 por A Dividiendo. sobre menos 1. Igual a B. Excelente. Es así. Quedaría menos 6a. Claro, directamente me quedaría que menos 6a es igual a b. Entonces, menos 6a es igual a b. Y esto es un dato importante que acabamos de encontrar. Entonces vamos a pintarlo. Entonces, ya tengo que c es igual a 2 y ya tengo que menos 6a es igual a b. ¿Y ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué significa? ¿Qué significa que la ordenada al origen sea igual a 2? ¿Qué haces? El valor de A. punto de En el valor de I va a estar ahí. I, o sea, Claro, por donde ese es el pasa valor de I, la pero función.
No, Linda. Es por donde pasa la función. Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿cómo me serviría para reemplazar acá? Piénsenlo así. Ah, 0, ¿no? Claro. No. ¿A quién reemplazaría 0. por 0? Al I es igual. A la X. Si yo reemplazo a la X por 0, me estaría dando el valor de la ordenada al origen. Pero ahí no me estaría sirviendo de mucho. No puedo hacer gran cosa con eso. Claro, porque no falta todavía lo principal, digamos, el valor de A. Claro, me estaría faltando el valor de A y de esta relación no puedo sacar el valor de A. Entonces, ¿yo qué les recomiendo que hagamos? Utilizar la fórmula canónica. Recuerden lo siguiente. De X e Y, No, la forma canónica. ¿el qué? Esto, Yo veo la tele y después la voy a escribir. cuando está listo. Bueno, hija, levanten los platos y pongan ahí para lavar. Y es igual a A por X menos X de vértice, todo eso al cuadrado, más Y de vértice. Esto que está acá es la forma canónica. Ya, esa fórmula me la había reolvidado, profesor. Bueno, para eso son estos ejercicios. Porque así como con las raíces tengo una forma que es la factorizada, con el dato del vértice tengo la canónica. Entonces yo la puedo armar y hacer el mismo procedimiento que en la otra. ¿Por qué? Porque yo sé quién es X de vértice. Sí, el 3. ¿Yo sé quién es el Y de vértice? Sí, el menos 1. Entonces, Sí. si reemplazamos, a mí me queda que Y es igual a A por X menos 3, todo eso al cuadrado, menos 1. ¿Cómo haría para Menos encontrar el 1, valor sí. de A? La tiene que hacer distributiva, ¿o no? Distributivo. Porque ahora sí podemos usar el dato de la ordenada al origen. La ordenada al origen, miren, vamos a hacerlo así. La ordenada al origen, sabemos que geométricamente, si yo pongo así, la ordenada al origen es este punto. Vamos a hacerlo en verde. Es este punto. Es en donde la curva corta al eje Y. Corta el eje Y. Pero si yo lo quiero definir como un punto en el plano, con un valor de X y un valor de Y, en la ordenada al origen, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? X vale 0. Exacto. 0, X 2. vale 0, 2. Entonces, si Y vale 0, si Y vale 2, ¿cuánto va a valer X? 0. 0. Entonces voy a tener que Y vale 2 y X vale 0. ¿Por qué? Por concepto algebraico de ordenada al origen. Fíjense todo lo que uno debe recordar. Todo lo que les acabo de mencionar es conceptual. Es saber qué es ese elemento y saber qué función cumple para cualquier tipo de función. Pues este tipo de ejercicios suelen tener sus complicaciones, pero se pueden resolver igual. Profe, si nosotros, por ejemplo, hubiésemos, me lo imagino en un examen, hubiésemos arrancado como empezamos, y después hubiésemos puesto la forma canónica, o sea, hubiese estado mal la primera parte del ejercicio, ¿no? Claro, pero te ibas a dar cuenta sola que no ibas a llegar a Yo nada. igual me di cuenta que Porque por ahí quedó- no era por cómo lo dijo usted. Dijo, bueno, háganlo. Yo dije, Claro. no, me No, parece lo que, no es. lo que pasa es que quedó con dos valores que no se podían resolver. Claro, no tenía dos que ecuaciones. ser el otro. Cuando vos ya llegás a la igualdad, que tenés menos 6A igual a B, ya ahí tenés dos valores. No puedes despejar directamente. No puedes hacer nada con esos dos valores así sueltos. Tenés que buscar otra forma. Entonces, por eso es importante recordar estas dos propiedades, ¿ven? ¿Qué propiedad se cumple? O sea, ¿qué forma tiene la cuadrática con el vértice y qué forma tiene la cuadrática con las raíces? Ya con eso sale todo. Después el procedimiento es el mismo. Fíjense que a mí me va a quedar 2 es igual a A por 9 menos 1. Fíjense que acá 0 menos 3 va a ser menos 3 y menos 3 al cuadrado es 9. Debo despejar A. ¿Quién pasa para el otro lado? Primero. Primero el menos 1. Menos uno. El menos 1. Vas sumando. 2 más 1
es igual a A por 9, me queda que 3 es igual a A por 9. Un tercio. Y me va a quedar, en definitiva, cuando yo pase dividiendo el 9, uy, qué mal me quedó ahí. Ahí está. Me va a quedar un tercio es igual a A. Entonces ya tengo ahora el término A, pero de la canónica. A mí en el ejercicio me piden la polinómica. Entonces, me queda, en definitiva, Y es igual a un tercio por X menos 3, todo al cuadrado, menos 1. Y a partir de acá, de esta expresión canónica, puedo llegar a la polinómica. ¿Por qué? Porque hago el binomio al cuadrado, la distributiva con el 1/3 y ya sale enseguida. Es más, vamos a hacer el binomio al cuadrado aparte. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Por qué como vértice se pone el 3? No me quedó muy claro. Porque fíjate que la fórmula de la factorizada dice x menos x de vértice. O sea, te está restando acá. Entonces, si el x de vértice acá es positivo, adentro de la fórmula te queda negativo. Claro, ¿y ese menos 1 qué sería? El y de vértice, claro. Pero vos fíjate que la fórmula te dice más y de vértice. Entonces, como acá es negativo, más por menos, te va a quedar menos 1. Dale, muchas gracias. No, está bien. Entonces, fíjense cómo todas esas herramientas les van a servir para resolver estos tipos de ejercicios. Siempre aclaro lo mismo, ¿no? No hay que aprenderse ninguna fórmula de memoria, que eso a veces suele ser una dificultad, porque la van a resolver desde su casa. Entonces no hay que aprenderse nada de memoria. Entonces, vamos a resolver el binomio al cuadrado. X menos 3 al cuadrado. Recordemos el binomio al cuadrado. Si yo tengo A más B al cuadrado, esto se resuelve como el primero al cuadrado. A al cuadrado más A ¿sí? por B al cuadrado más B al cuadrado. Exacto. Entonces, acá ¿quién es A? Bueno, A el sí, A por 2 por A por B. ¿Y quién es el B? Menos 3. Entonces lo armamos así. Me va a quedar X al cuadrado, que es A, más 2 por 2. X por menos 3. Acá hay que estar muy atentos al signo. Más, entre paréntesis, menos 3 al cuadrado. Recuerden estar atentos al signo. A va a ser X, B va a ser el menos 3. Entonces, armando el binomio al cuadrado, todo esto me queda X al cuadrado menos 6X más 9. Eso que acabo de obtener acá es este paréntesis. O sea, este binomio al cuadrado. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí. Porque yo estuve haciendo otros ejercicios y yo no me daba cuenta. O sea, ¿cómo me doy cuenta que tengo que resolver el binomio del cuadrado? Porque vos ¿Por tenés, algo en particular? Sí, o... porque tenés esto que está acá, X menos 3, es un binomio. ¿Por qué? Porque uno es una letra y el otro es un número. Y todo eso está elevado al cuadrado. Sería diferente si vos, por ejemplo, tuvieras, vamos a hacerlo así, si vos, por ejemplo, tuvieras X al cuadrado más 4. Eso no es un binomio al cuadrado. Es X al cuadrado más 4. Ahora, si vos en ese caso tuvieras todo esto entre paréntesis y elevado al cuadrado, ahí sí sería un binomio al cuadrado. Pues son dos términos que no se pueden sumar que están elevados al cuadrado al mismo tiempo. Y si el 4 tuviera una X, no, ya no sería un binomio. Sí, porque seguís sin poder sumándolo. Sí, sí, también. Claro, porque es una X sola. Ahora, claro, si fuera X al cuadrado, ahí ya no podés. Exactamente. Claro, si fuera 4X al cuadrado, ya no. Claro, porque si fuera 4X al cuadrado, a ver, acá. Si fuera 4X al cuadrado, ¿qué es lo que haces primero? Sumás acá adentro
y después multiplicás 2 veces, porque podés sumar acá adentro. Claro, porque tienen el mismo, o sea, en la misma base, digamos. Exacto. Vos, ¿es binomio al cuadrado? Cuando los dos términos que tenés adentro del paréntesis no los podés sumar ni restar. Listo, profe, porque eso lo vi pero hace muchos años y Sí, o sea, yo lo aprendí pero como muy de memoria, No. no razonándolo demasiado. No, Entonces, sí, te entiendo. Porque, es más, mira, yo te voy a hacer una pequeña infidencia. Yo en primer año de profesora de matemática pregunté cómo hacía esta fórmula cuando había un menos. Así que imagínate cómo había llegado a primer año del profesorado. Y solo hay que cambiar el signo. No tienen yo nada. sí, claro, antes de que usted la haga, yo ya lo había hecho acá en mi hoja para recordar la fórmula, a ver si era. O sea, la fórmula me la acordaba, pero Claro. tenía esa duda. No, voy a O sea, acordar. ¿qué aplicar? Claro, Sí. ahora ya sé. Es binomio al cuadrado cuando vos no podés sumarlo de ahí adentro. Si ahí adentro no podés ni sumar ni restar, fórmula de binomio al cuadrado, directamente. Y si no, multiplicás 2 Buenísimo, veces, profe. pero multiplicar 2 veces te va a llevar un montón de tiempo. Y si en vez de tener un cuadrado tenemos un cubo, es el otro, ¿no? Es el binomio al cubo, exacto. Sí, Binomio al cubo. la escribo acá, acá la tengo. A más B, Buenísimo, profe. todo eso al cubo, ¿sí? Es la primera al cubo, más 3 por la primera al cuadrado, por la segunda en forma lineal, más 3 por la primera en forma lineal, por la segunda al cuadrado, más la segunda al cubo. Ese es el binomio al cubo. Ahí está. Esta es la fórmula. Gracias, profe. Ya que está Y el binomio de la explicación. cuarta es peor de largo. Claro, es peor, es larguísimo. Profe, el binomio del cubo y el binomio de la cuarta nos va a tomar, ¿no? No. Al cubo es muy Gracias, difícil profe. que aparezca. No, es muy difícil que aparezca. Muchísimas gracias. Gracias. No, lo que normalmente suele aparecer, y más estando trabajando con cuadrática, más de cuadrática no va a aparecer. Más que al cuadrado, el binomio al cubo no va a aparecer. Sí, el cubo en realidad se usa mucho, recién en segundo lo usamos un montón. Pero recién en segundo. Profe, Sí. después cuando esté por terminar la clase, ¿puede volver a decir todo lo que va a tomar en la prueba? Sí. Todo lo que vimos. Pero Dale. sí. X al cuadrado menos 6x más 9. En realidad, 9. si quieren guiarse por todo lo que vamos a tomar, Le faltó el menos 1. ahí lo agregué. Son todas las actividades hasta la guía de actividades 3, inclusive. Sí, para guiarse por lo que va a entrar es todo eso. Todo ese tipo de ejercicio. Bueno, entonces, acá, fíjense que me queda en el paréntesis lo que sale de resolver el binomio al cuadrado. Ahora, recuerden que para que sea polinómica tengo que ver claramente quién es A, quién es B y quién es C. Acá, ¿qué me faltaría hacer? La distributiva. La distributiva. ¿No? Del 1/3, claro. Entonces me va a quedar 1/3 por x al cuadrado. Y ahora hago 1/3 por menos 6, que eso me va a quedar menos 2x. Y 1/3 por 9 me da 3. Entonces me va a quedar más 3 menos 1. ¿Qué me faltaría resolver para llegar finalmente a la polinómica? La resta de 3 menos 1. Exacto. Menos 1. Entonces tengo y es igual a 1/3 por x al cuadrado menos 2x más 2. Y ahí estaría la polinómica que me estaban pidiendo. Y termino. Bueno, vamos a hacer así. Los siguientes son de aplicación. Hay uno fácil, es una sola pregunta, y el otro que es un poquito más complicado, porque hay que saber para dónde arranca. Había un tercer ejemplo, pero como el tercer ejemplo es muy parecido, no tiene sentido hacerlo ahora. Y más cuando en la clase que viene vamos a hacer muchos de aplicación. Así que vamos a hacer... en el parcial entran de aplicación también, ¿no, profe? También, exacto. Mira, si vos me preguntás hoy qué tengo en la cabeza, va a ir uno de concepto de función,
uno de lineal, uno de cuadrática, uno conceptual, como los que acabamos de ver, y uno de aplicación. Si me preguntás hoy, es lo que tengo en la cabeza. Son 5 ejercicios nada más. Los primeros 3 deben salir enseguida, y estos 2, sí, pueden salir también enseguida. Y seguro que algo del diagrama de Venn también nos va a tomar, ¿no? Claro, O eso ese ya es el no. primero, ese es el de concepto de función. Claro. Ah. Pero, como te digo, ya en la siguiente clase, la clase 6, vamos a hacer ejercicios así como uno de cada uno, ¿viste? Como para recordar todo también. Los ejercicios buenísimo. que vamos a hacer no están en la guía de actividades. Por eso se los voy a subir en la clase 6 a los ejercicios que vamos a resolver esa clase. Como para si tienen tiempo, ya que no va a haber clase el lunes, los van haciendo, van intentando hacerlos. Y después ese día... Gracias, profe. Así que vamos bueno, a manejar así. Entonces, si eso vamos a corregir la siguiente clase, nos conviene hacer eso, ¿no? Claro, como les para conviene, poder corregirlo. claro, les conviene centrarse en esos 5 o 6 ejercicios que voy a proponer para que hagamos. Que son más difíciles de lo habitual, ¿eh? Los ejercicios que voy a proponer son más difíciles de lo habitual, pero no van a ser difíciles como los de la evaluación. Las de evaluación van a ser muchísimo más fáciles que esos que vamos a resolver. Pasa que si saben resolver esos, cualquier cosa que se les aparezca, no van a tener problema. Pero bueno, lo vamos a manejar así. Seguramente mañana no creo. El miércoles suba en la clase 6 los ejercicios. Entonces ya tienen como 2 semanas como para intentar hacerlo. Y el día de la clase, cualquier cosa, si plantearon algo, lo preguntan. Bueno, vamos a hacer así. Bueno. Son las 9:10, volvemos y seguimos con esto de aplicación. Yo les voy a dejar igual acá compartiendo pantalla este ejercicio, por si lo quieren pensar un poquito, lo razonan un poco, y después del corte, de este pequeño corte que vamos a hacer ahora, me preguntan, ¿sí? Bueno, 9:10 volvemos. Corto mi micrófono y en un ratito volvemos. Bueno, ahora sí seguimos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se les ocurrió algo para resolver este ejercicio? ¿Qué habría que hacer? Bueno, pensémoslo entonces. Fíjense lo que dice este ejercicio. Nunca fui buena con los problemas, profe. Bueno, hay que empezar a hacerlo porque estos van a tener Sí. un montón va a haber. Sí. Fíjense, acá me dicen, cuando se produce una cantidad X, ¿no? De mercadería, en miles de toneladas, ¿no? Ya después esos datos los damos en la respuesta. Pero, en definitiva, sabemos que X es una cantidad. Para los productores 1 y 2. Y cada uno de esos productores recibe diferentes ganancias, ¿sí? De forma mensual. En miles de pesos, pero repito, eso en este momento no es importante. Y acá lo que me dice es que esta primer función que está acá, lo que representa es la ganancia que tiene el productor 1 vendiendo determinada cantidad de mercadería. Y esta función P sub 2, que me falta la X acá, es la función que define la ganancia que obtiene el productor número 2. Es decir, si el productor número 1 vende X, no se vende 2.000 toneladas, ¿no? Entonces, el productor 1 le vamos a poner el 2 acá, en la X, y va a dar la cantidad de pesos que gana, los miles de pesos que gana, cuando vende 2 toneladas. Y de la misma manera podemos ver cuántos miles de pesos gana el productor 2 si reemplazamos el 2 acá, en la X. Entonces, cada una de las funciones representa la ganancia para cada uno de los productores. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas toneladas deben producir ambos productores para obtener la misma ganancia? ¿Qué deberíamos hacer? A ver, ¿qué se les puede llegar a ocurrir? ¿Qué es lo que queremos encontrar nosotros? ¿Cuánto deben vender cada uno para que los dos ganen lo mismo?
¿cómo puedo verificar cuánto deben vender cada uno para que ganen lo mismo? ¿Qué es lo que debe pasar para que ganen lo mismo? Tienen que tener vender la misma cantidad de toneladas. miles de toneladas, claro. Claro, ¿y cómo me doy cuenta que tienen que vender la misma cantidad de toneladas? O sea, las toneladas, ¿quiénes son? X, ¿no? O sea, X. X son las toneladas. Y P sub 1 y P sub 2, ¿quiénes serían? La ganancia. Eso es la ganancia. Claro, entonces, si yo quisiera saber en qué momento los dos tienen la misma ganancia, ¿no es razonable pensar que P sub 1 de X debe ser igual a P sub 2 de X? Sí. Claro. Entonces, bajo esa circunstancia, ¿quién sería P sub 1? Menos X cuadrado más 8X menos 7 es igual a P sub 2, que sería 7 sextos de X menos 2. Y eso que me quedó armado, ¿qué sería? Una ecuación. Una ecuación. Una ecuación. ¿Qué ecuación? ¿Lineal o cuadrática? Cuadrática. Cuadrática. Entonces, si es cuadrática, no tengo que despejar X. Lo que tengo que hacer es pasar todo para un solo lado, definir A, B y C y aplicar resolvente. Entonces, si yo a esto lo igualo, me queda menos X cuadrado más 8X menos 7 menos 7 sextos de X más 2 es igual a 0. Entonces, fíjense que de acá para abajo ya es resolver una ecuación, ya es aplicar una fórmula, ya es hacer cuenta. Pero ¿en dónde radica el problema? En darme cuenta de esto. De que si yo estoy buscando que los dos tengan las mismas ganancias, quiere decir que las dos funciones ganancia tienen que estar al mismo nivel. Es decir, tienen que ser iguales. Obviamente ya después de eso se plantea la ecuación cuadrática y se resuelve sin problema. Entonces, vamos a hacerlo así. Me va a quedar menos X cuadrado. ¿Y acá qué podría resolver todo esto que me quedó acá? ¿Qué podría resolver con qué? Juntar X con X. Claro, No X sé. con X. Y, O sea que voy a términos resolver... independientes con términos Y independientes. después la suma y resta. Exacto. Entonces voy a resolver el más 8X con el menos 7 sextos de X. Que eso me va a dar, lo tengo acá, más 41 sextos de X. Y el término independiente me va a dar menos 5. Todo esto es igual a 0. De acá lo que vamos a obtener es X1, 2, a partir de la fórmula resolvente. Que obviamente ya es armar la fórmula, hacer la cuenta, no errarle a los signos y todo eso que ya más o menos tiene que quedar claro. Si ustedes buscan X1 y X2, van a obtener los siguientes valores. Yo los voy a escribir porque los tengo. Uno es 5 sextos y el otro es 6. Ahí. 5 sextos, como para pasarlo a un número un poco más razonable, es 0,83. 0,83. Es decir, que los productores deberían vender 0,83 toneladas o 6 toneladas para que los dos ganen lo mismo. La pregunta es la siguiente ahora. ¿Las dos soluciones son correctas o hay una que sí y otra que no? Y habría que verificar, ¿no? No, no hace falta. ¿O no? ¿X2 no sería correcta? ¿Por qué no? Porque es un número entero. No tiene, Y el no, otro no todavía tiene que falta ver. resolver, ¿o no? No. Piénsenlo desde este tipo. Desde o sea, desde el enunciado. X,
Bueno, el tema es que habíamos llegado, ahora después las agrego, ¿sí? A las cuentas, habíamos llegado en que x1 era igual a 5 sextos, 5 sextos, eso no, 5 sextos, ahí está. Y que x2 es igual a 6. Y estábamos en la pregunta de si las dos soluciones eran correctas. Entonces, les estaba por comentar esto de, hay que mirar a qué hace referencia esa X, ¿no? Esa X hace referencia a una cierta cantidad de toneladas, a una cierta cantidad de toneladas, de miles de toneladas de un producto. No sé qué producto, pero es un producto. Entonces, si yo lo que tuviera en realidad sería menos 0,83, ¿esa respuesta en el contexto del problema es válida? No. No. ¿Por qué? Pues no puedo tener menos 0,83 de mercadería. Exactamente, exactamente. Entonces, los resultados que se aceptan en este ejercicio, ¿cuáles son? Los que son positivos. Los enteros. No, y los enteros. Positivos. Positivos. Solamente los positivos. O sea, los listo. Sea con coma o no. ¿Por qué? Porque vos podés tener 1,5 mil toneladas, porque tendrías 1,5 toneladas. O sea, se aceptan los decimales en una venta, porque vos podés vender 1,5 toneladas. ¿Se entiende? Una cosa sería si vos estarías hablando de una especie, por ejemplo, hay ejercicios donde se habla de abejas. Si a vos te dicen cuántas abejas hay, ya más adelante lo vas a ver, en una colmena, por ejemplo, resolvés el ejercicio y te da... Eso es obvio, no puede haber una oveja y media. Claro, exactamente, a eso me refiero. Partida por la mitad. Exactamente, si a vos te da el resultado... Salvo que esté muerta, ¿no? Si a vos te da el resultado 7,5, no podés poner 7,5. Tenés que poner 7. Tampoco podés poner 8, porque ¿cómo completás la mitad de abeja que te falta? Entonces, vos, cuando hablas de un animal en particular, de un ser vivo, tenés que poner el entero anterior. Pero como acá estás hablando de toneladas, y vos podés vender 1,5 toneladas, el valor 0,83 es admisible. Así como el 6 también. Repito, como estamos hablando de toneladas, en el contexto del problema, las dos soluciones son correctas. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Siempre piensen en esto, ¿no? En el contexto del problema. Yo me enojo mucho cuando a veces me responden, me hacen la cuenta, o sea, hacen la cuenta perfecta, pero nunca responden a lo que pide el ejercicio. Si ustedes no ponen a qué responde el ejercicio, no tiene mucho sentido, porque es solo una cuenta. Profe, entonces serían esos dos resultados y ahí terminaría el ejercicio. Y ahí terminaría el ejercicio. Podés poner, para que los productores tengan la misma ganancia, pueden vender 0,83 o 6.000 toneladas de producto. ¿Sí? Vos la respuesta la armás. La respuesta la quiere así usted, bien armada, completa. Claro, sí, sí. Yo acá voy a completar lo que se me borró, así cuando le subo el archivo está completa la cuenta, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, hagamos el último. Miren, piensen este ejercicio está bueno. Dice, un proyectil es disparado desde el suelo, verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 120 metros sobre segundo. La posición del proyectil a los t segundos será expresada por h de t. ¿Quién es h de t respecto del proyectil? ¿Quién sería? H. La altura. La función, claro, la función altura. La altura, te va a dar la altura. ¿Respecto de quién? De t. ¿Y quién es t? Del tiempo. El tiempo, exactamente. El tiempo medido en segundos. Ahora. Fíjense las tres preguntas, ¿no? O sea, las tres consignas que hay en este ejercicio.
¿Para qué valores de t asciende el proyectil? ¿Y para cuáles desciende? Primero lo que debemos pensar es qué tipo de función, acá me estoy dando cuenta que me falta algo, ahora sí, qué tipo de función es la que modeliza la trayectoria del proyectil. Cuadrática. Es una cuadrática, exacto. Es una cuadrática. Es una parábola, claro. Es una parábola. Si yo disparo hacia arriba, la trayectoria del proyectil es parabólica, a menos que haya alguna fuerza externa que hace que esa curva sea diferente. Puede ser el viento, cuando, por ejemplo, se dispara en el agua, también la trayectoria de la bala tiene otra clase de oscilación. Todos contenidos que van a ver en física muy interesantes. Entonces, si yo tengo una función cuadrática, ¿qué es lo que me conviene a mí para responder este tipo de ejercicios? Representarla. ¿Queda claro eso? Cuando yo tengo un ejercicio de modelización de funciones a partir de una cuadrática, lo que me conviene es representarla. Entonces, vamos a representarla de una manera muy sencilla. ¿Cómo? Con las raíces y el vértice, directamente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Puedo repetir lo que dijo, profe, si lo anoto? Pues estoy anotando todo lo que dice. Cada vez que aparezca un ejercicio de modelización y sea una cuadrática, es recomendable representarla. ¿Por qué es recomendable representarla cada vez que aparezca la cuadrática? Porque mirando el gráfico yo ya puedo dar respuesta a todo lo que me pregunta. Por más que la respuesta en el ítem A sea la misma respuesta que doy en el ítem B. Es lo mismo. Pero los elementos que voy a usar siempre son los mismos. Así que vamos a representarla. Es decir, de esta función h de t, de esta función h de t, lo que vamos a hacer es representar menos 4,9 t al cuadrado más 120 t. Uy, qué mal. Ahora la voy a graficar en el GeoGebra y se las voy a pasar bien, pero acá la vamos a tener a mano, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Esta función cuadrática, para representarla, ¿qué es lo que necesito? Las raíces. Entonces vamos a, primero. Y aparte es una representación así genérica nomás, ¿eh? Si yo tengo el eje horizontal y el eje vertical, en el contexto del problema, el eje horizontal, ¿de qué variable sería? Tiempo. Tiempo. O sea, No. sí, tiempo. Ah. Porque es la que está sola, ¿ven? Y la variable vertical, ¿qué variable sería? H. H, exacto. Entonces, fíjense. Yo lo asocié por tirar, o sea, pensé que H por el tema de la altura, como. Sí, es por altura. eso. Sí, Por la altura que va tomando el proyectil. Claro. Ahora, cuando hagamos el dibujo, van a ver, hace la trayectoria parabólica y esa es la altura que va obteniendo el proyectil. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque acá las raíces van a ser x1 y x2. No, van a ser, por más que les parezca una tontería, t sub 1 y t sub 2. Porque las raíces van a ser a partir de t. ¿Sí? Para los cuales, en esa cuadrática, yo puedo reconocer A, puedo reconocer B y puedo reconocer C. A es menos 4,9, B es 120 y C es 0. Y de ahí vamos a buscar las raíces, t sub 1 y t sub 2, que ahí ya, como les digo, es hacer la cuenta. Así que directamente les digo quién es t sub 1, que esa es fácil porque es 0, y quién es t sub 2.
que esa si no me equivoco es 24,48. Ahí está. Entonces, fíjense lo que tengo acá. Las dos raíces. Tengo en el 0, lo vamos a hacer bien aproximado, ¿sí? En el 0 y en el 24,48. ¿Qué me faltaría ahora buscar para representar esta función? El vértice. El vértice. ¿No? Exacto. Entonces vamos a buscar el vértice. El vértice. Ahí está, el vértice. B. Ahí está. ¿Quiénes serían los vértices? T de vértice y el otro ¿quién sería? H de vértice. ¿Sí? Porque acá las variables son T y H. Entonces, T de vértice, las fórmulas siempre son las mismas. Sería menos B sobre 2A. 2A. Quiere decir que acá, vamos a hacer la cuenta, menos B, o sea, me va a quedar entre paréntesis, menos 120 sobre 2 por menos 4,9. A ver, hagan esa cuenta y díganme cuánto les da. Acá ya podemos usar números con comas sin problemas, ¿eh? Porque casi todos hemos jugado aproximadamente. Puede ser que dé 12,24. Exacto, da 12,24. Y un par de números más, pero. Sí, sí, pero. Ahí, ¿no, profe? Sí, pero pensalo así, mirá. El 12,24, ¿en dónde está? Exactamente en el centro, entre 0 y 24,48. Pero por ahí va a pasar el eje de simetría, ¿no? El eje de simetría pasa por ahí. Entonces vamos a hacerlo al eje de simetría. Solo por una cuestión que es un color. Siempre usan los mismos colores. Vamos a usar el verde. Por ahí está el eje de simetría. Ahora. ¿Qué me falta? El H de vértice, ¿sí? Que es reemplazar ese valor. H de vértice. Que es reemplazar ese valor 12,24 en la función original. Entonces me va a quedar menos 4,9 por 12,24. Acá, fíjense, estamos haciendo exactamente lo que ya conocemos. Más 120 por 24. No, 12,24. 12,24. Ahí está. ¿Cuánto da esa cuenta? Da 734,69. Estaba haciendo la cuenta, pero es larga. Sí, por eso. Porque primero hay que resolver ese cuadrado y después multiplicarlo, ¿no, profe? Claro, multiplicarlo después multiplicar de vuelta y sumar. Y sumar, exacto. Sí, la cuenta es larga. Pues ya a veces con esto ya usan la calculadora y listo. O lo van haciendo paso por paso. 734,69. Ahí está. Confírmenme eso, queda eso. Sí, obviamente va a ser en un máximo, así que en ese sentido sabemos que va a ser así, ¿no? Va a tener un valor acá, sobre el eje. Es decir, acá va a estar la altura, ¿no? Máxima. Y la función va a ser así. Y va a volver a bajar. Ahí está. Entonces, noten eso, ¿no? Acá es 734,69. En el T de vértice es 12,24, 12,24. Y las dos raíces son 0 y 24,48. 24,48.
La consulta es la siguiente. La curva que representa esta situación, ¿es esta curva celeste o debería alargarla hasta el menos infinito y hasta el más infinito? Perdón, profe, pasa que hice la cuenta y me daba menos 587,22. Claro, no te Pero- puede dar negativo nunca. No, por eso, entonces algo hice mal yo. ¿Me puede repetir lo que preguntó? La gráfica que representa o que modeliza esta situación del proyectil, ¿es esta curva celeste o debería tirarlo más para este lado y tirarlo más para este lado? O sea, hacia el menos infinito o hacia el más infinito. Puede ser porque arranca desde el suelo. Sí, una es esa, y la otra es porque, pensalo así, si yo hago la curva para este lado, estos valores de la altura, ¿qué serían? Me van a dar negativos. Claro, ¿no? claro. Y no me puede dar Y negativo. no me pueden dar negativos. Y aparte, este tiempo sería negativo. Si lo hago para este lado, si bien el tiempo sería positivo, la altura acá Negativo. estaría dando negativo. O sea, estaría dando a entender que se clavó en la tierra y siguió bajando. Lo cual no es lo que se contempla en esta situación. Claro. Por eso el dibujo solo es esa curva celeste así, que arranca en 0, sube hasta el 734 y baja en el 2448. Por eso para la cuadrática siempre es muy importante primero modelizar. Para la cuadrática, ¿sí? Es modelizar. Y a partir de ahí analizamos lo que nos preguntan. Fíjense. Me dice, ¿para qué valores de t el proyectil asciende? ¿Para qué valores de t asciende el proyectil? Vamos, no, lo voy a escribir así. Asciende para los valores de t pertenecientes ¿a quién? A este intervalo. O sea, esto representa cómo va ascendiendo el proyectil dentro de este intervalo. O sea, ¿quiénes son esos valores? Sería como el conjunto de positividad. Y más o menos, sí, pero es un conjunto. Un conjunto que arranca en el De cero 0 hasta al 1224. el 1224, exacto. Y desciende, uy, ahí está. Desciende. Del 734. No. Del 12 también. Del 12 al 24. Claro, del 2 al 24. Porque fíjate que dice para qué valores de t. El tiempo. Sí. Claro, Claro, y tiempo. la variable tiempo está en la horizontal. Claro. El eje, Sí, sí. ¿cómo sería el eje? Así que fíjense que esas cosas son muy importantes, pero los veo bien. Así que, y bueno, ponemos el intervalo del 12-24 hasta el 24-48. Qué mal que escribí. Ahí está. Ahora sí. Entonces noten que ahí ya respondimos la primera, mirando el gráfico, ¿sí? Ahora, la B. Hallar el instante en el que el proyectil alcanza su máxima altura y calcular dicha altura. Primero, hallar el instante en el que el proyectil alcanza su máxima altura. ¿En qué instante el proyectil alcanza su máxima altura? 12,24. Exactamente. Cuando habla de instante, está hablando de tiempo. Entonces, la variable de tiempo es la que me dio el t de vértice. Entonces, también respondemos eso, ¿no? Vamos a escribirlo así. La altura máxima la alcanza a los 12,24 segundos, porque me habla de segundos. Y la otra me dice calcular dicha altura máxima. ¿Cuál sería la altura máxima? 734,69. Exacto. Altura máxima de
734,69. Entonces, fíjense cómo resolvemos solo mirando el gráfico. Y por último, hallar el tiempo que demora el proyectil en llegar al suelo. ¿Qué tiempo tarda el proyectil en llegar al suelo? 24,48. Exactamente. El proyectil tarda en llegar al suelo 24,48 segundos. Porque esto es el tiempo, entonces nosotros sabemos que la curva azul modeliza lo que está en el aire y lo que vuelve a caer. Y todo este es el tiempo que estuvo moviéndose, y esta es la raíz, el tiempo en el cual vuelve a tocar el suelo.